Y para que sepas, Omar Hamid García Herfush, esto es personal contigo, no con el gobierno, y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. El enfrentamiento más esperado ha llegado. Se le acabó el juego. Harfuch catea la casa de El Hecho y lo eliminan en Culiacán. Lo que está por descubrirse te dejará sin aliento. Prepárate para un giro inesperado que pondrá a prueba todo lo que sabes sobre el poder y el control. Los ecos de la operación de Harfuch siguen retumbando en cada rincón de Culiacán. Mientras la noticia se esparce como pólvora, nadie sabe con certeza qué sucederá a continuación. Los pasillos de las fuerzas de seguridad se llenan de murmullos y las calles de la ciudad, normalmente llenas de vida, parecen vacías, temerosas de lo que está por venir. La casa de El Hecho ya no es más un refugio. Ha sido arrasada por el peso de una acción que no deja lugar para dudas. El control de la situación ha cambiado de manos, y con ello, la farsa de seguridad que durante años gobernó el bajo mundo se ha desmoronado. Los minutos que siguen están cargados de tensión. En el aire se respira una mezcla de incertidumbre y desesperación. Mientras los oficiales aseguran el perímetro y buscan cualquier pista de la red que El Hecho había construido a su alrededor, otros agentes se dispersan en la ciudad, preparando el terreno para lo que podría ser la mayor ofensiva en la región. La pregunta es, ¿quién tomará el control ahora? La respuesta, aunque aún no se sabe, está a punto de dejar una huella imborrable en la historia de Culiacán. El desafío no ha terminado. La operación de Harfuch ha sido solo el primer paso en un tablero de ajedrez mucho más grande. Fuentes confidenciales revelan que no solo El Hecho está en la mira. Detrás de él, fuerzas poderosas y despiadadas se han agrupado en las sombras. La red de influencia que operaba desde las trincheras más oscuras de la ciudad ahora está en peligro de desmoronarse. En los círculos más altos se habla de represalias inminentes. Los líderes de las facciones rivales no se quedarán de brazos cruzados. Con cada segundo que pasa, el riesgo de una confrontación violenta aumenta. Se rumorea que grupos envenenados por la ira, algunos con lazos inquebrantables con El Hecho, ya han comenzado a movilizarse en Culiacán, con un solo objetivo: vengar la humillación. Nadie está a salvo, y el horror se asoma a la puerta de cada persona que alguna vez estuvo asociada con El Hecho. Los que aún tienen algo que perder sienten que el suelo se les está abriendo bajo los pies. Los edificios que antes servían como refugios ahora se han convertido en trampas mortales. La estrategia de Harfuch es clara, pero también lo es la desesperación del otro lado. La operación sorpresa que tomó por asalto la casa de El Hecho no ha sido más que una invitación a un juego aún más peligroso. Mientras las primeras luces del día iluminan el caos, se revelan imágenes inquietantes. El rastro de destrucción deja claro que no hay vuelta atrás. No hay rendición en este campo de batalla. La ciudad se ha convertido en un campo de minas, donde cada paso podría ser el último. Las fuerzas involucradas, tanto de un lado como del otro, ya no confían en nada ni en nadie. El avance de la jornada trae consigo un escenario de horror. Algunos informes no confirmados hablan de múltiples choques violentos en las afueras de la ciudad, con la intervención de vehículos blindados y hasta helicópteros en zonas rurales. Los llamados puntos calientes aumentan en número, y en cada rincón de Culiacán, el miedo comienza a calar hondo en las personas. Nadie sabe en quién confiar, y la desconfianza se esparce más rápido que las noticias. Pero lo que está a punto de ocurrir, más allá de cualquier confrontación, es algo que cambiará el destino de los involucrados para siempre. En medio de esta tormenta surge una figura misteriosa, una sombra que hasta ahora había permanecido oculta, pero cuya influencia se siente en cada rincón de la ciudad. Los movimientos de este nuevo jugador están siendo cuidadosamente calculados, pero lo que se rumorea sobre él es aún más aterrador. ¿Es aliado o enemigo? La respuesta podría costar muchas vidas, y muchos temen que la fuerza de su mano será lo único que logre calmar el caos. Sin embargo, no hay certezas. En Culiacán, todos los caminos parecen llevar al mismo destino fatal. Con cada noticia que llega, el ambiente se vuelve más tenso, más denso, como si una niebla impenetrable lo cubriera todo. A medida que la operación de Harfuch se va desvelando en sus diferentes fases, los ecos de la batalla que se libra en las sombras se intensifican. Nadie está dispuesto a ceder. La guerra por el control de la ciudad ya no es solo una cuestión de territorios, es una lucha por el poder absoluto. Y este enfrentamiento, aun en sus etapas iniciales, está destinado a dejar secuelas mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. En las horas que siguen, las noticias se vuelven cada vez más caóticas.
En un giro inesperado, se confirma que una figura clave del círculo de El Lechu ha desaparecido. Un aliado de confianza ha dado la espalda a los suyos, y ahora es un jugador solitario con secretos letales en sus manos. Este traidor, cuyos motivos aún son inciertos, podría ser la clave para desentrañar toda la red que amenaza con desbordar la ciudad. Sus movimientos son más impredecibles que cualquier otro, y sus lealtades, si es que alguna vez existieron, ya no son claras. La tensión sigue escalando. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad, atrapados en un juego que no comprendían del todo, sienten la creciente presión. Las sirenas de las patrullas nunca dejan de sonar. Las calles, aunque aún pobladas, tienen un aire diferente, más sombrías, más silenciosas. Nadie sabe si la próxima explosión será el último aviso antes de una nueva ola de violencia. Y aunque las fuerzas de seguridad se encuentran en alerta máxima, los informes de nuevas confrontaciones no cesan. Los operativos de Harfuch no han hecho más que encender una chispa, y esa chispa está a punto de prender fuego a toda la región. Al caer la noche, la ciudad parece transformarse. El ruido de los motores de los vehículos blindados se mezcla con los susurros del viento. En las sombras, las facciones se reorganizan, se preparan para lo que podría ser el enfrentamiento definitivo. Mientras tanto, las fuerzas de Harfuch continúan con su misión, desmantelando pieza por pieza todo lo que El Lechu construyó. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Quién tendrá la última palabra en esta guerra de nervios, traiciones y confrontaciones? Culiacán, en su cruda realidad, ha sido transformada en un campo de batalla. Y en este escenario donde nada es lo que parece, cada segundo cuenta. Los jugadores más grandes han entrado en acción, y lo que está por suceder podría redefinir para siempre la historia de la ciudad. Pero nadie sabe cómo terminará este enfrentamiento. Lo único cierto es que las apuestas nunca fueron más altas, y el futuro de todos los involucrados pende de un hilo. La tarde del sábado 22 de marzo, la ciudad de Culiacán vivió una escena que quedará grabada en la memoria colectiva de todos. En un giro inesperado de los acontecimientos, Jesús Alexis, conocido en los círculos más oscuros de la región como El Lechu, recibió lo que nadie esperaba, su renuncia en pleno corazón de la ciudad. Pero lo que a primera vista podría parecer un simple gesto de poder de los grupos rivales, en realidad fue una humillación pública que sacudió las bases de su reinado. Era un claro mensaje y todo lo que ocurriría después sería una cadena de respuestas, cada una más violenta y desesperada que la anterior. El Lechu, que durante años había manejado los hilos de Culiacán, desde el interior de la red de los Guzmán, nunca imaginó que su caída sería tan repentina, tan feroz y tan pública. Los civiles armados que se presentaron aquella tarde, con rostros cubiertos, ya no eran los simples seguidores de un sistema, sino fuerzas dispuestas a darlo todo por derrocarlo. Esta vez no había marcha atrás. En las horas posteriores, la tensión crecía como un vendaval que no podía ser detenido. El Lechu, que había conocido todas las estrategias de supervivencia posibles, se encontraba ahora acorralado. Los rumores de que su control sobre Culiacán se había desmoronado se esparcieron rápidamente. Mientras tanto, en las sombras, las facciones enemigas ya se posicionaban, preparándose para lo que podría ser una lucha sin cuartel. Las horas siguientes, cargadas de tensión, fueron solo un preludio del caos por venir. El siguiente movimiento de El Lechu fue desesperado. Con un puñado de leales a su lado, intentó reorganizarse, buscar una última salida a lo que parecía una sentencia de muerte para su influencia en la región. Sin embargo, los adversarios no perdían el tiempo. Grupos rivales que habían permanecido a la espera durante meses ahora avanzaban sin piedad. Sabían que este era su momento. Sin más tregua, se lanzaron a por todo. Culiacán ya no era una ciudad en paz, era un campo de batalla abierto, donde cada esquina se convertía en un posible punto de choque. Esa noche, el aire de Culiacán se volvió pesado, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por suceder. En los barrios más alejados, donde las luces apenas alcanzaban a iluminar las calles oscuras, se escucharon los primeros disparos. La violencia se desató de manera frenética. Se hablaba de explosiones en puntos estratégicos, ataques que dejaban claro que nadie, ni el Lechu, ni sus seguidores, tendrían un respiro. A medida que los minutos pasaban, la situación se tornaba cada vez más fuera de control. Las fuerzas de seguridad que inicialmente se habían mantenido al margen, comenzaron a movilizarse. Sabían que Culiacán estaba a punto de convertirse en una zona de guerra. Sin embargo, ni ellos podían prever la magnitud de lo que estaba sucediendo.
En la madrugada del domingo, las calles se convirtieron en un escenario desolado, con vehículos blindados patrullando y helicópteros volando bajo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento por el poder ahora era una lucha por la supervivencia. Mientras tanto, el nombre de El Lechu comenzaba a desaparecer de los círculos donde alguna vez fue una figura invencible. Los informes indicaban que había abandonado su refugio en busca de un lugar seguro. Sin embargo, los rumores que corrían en las calles eran mucho más escalofriantes. Algunos decían que había sido capturado, otros hablaban de una fuga que se volvía más peligrosa con cada segundo. El rastro de su caída ya no se limitaba a su caída de poder, sino que se estaba convirtiendo en una caza humana, una persecución que podría cambiar la historia de Culiacán. En los días que siguieron, una onda de miedo recorrió la ciudad. Nadie estaba a salvo. Los enemigos de El Lechu sabían que la muerte de su antiguo líder no era suficiente. Ahora querían borrar su legado, limpiar todo rastro de su influencia. En un giro aún más escalofriante, comenzaron a cazar a aquellos que alguna vez estuvieron cerca de él. Se hablaba de desapariciones forzadas, de torturas en las que se buscaba extraer la información más valiosa, aquella que podría abrir las puertas a nuevas guerras. La ciudad misma parecía devorarse a sí misma. Mientras los enfrentamientos continuaban y la noche caía sobre Culiacán, la situación alcanzó un nuevo nivel de desesperación. En las calles, la tensión se palpaba en el aire, y las fuerzas de seguridad no podían hacer más que intentar contener el caos. En las sombras se cocinaban nuevas traiciones, nuevas alianzas entre aquellos que habían estado observando desde las periferias. Los que se mantenían en pie eran los más despiadados, aquellos dispuestos a todo para tomar el control. En las últimas horas de la jornada, El Lechu hizo un intento final por recuperar el poder. Se rumorea que trató de contactar con algunos de sus contactos más cercanos, aquellos que aún le debían favores. Pero los que fueron a buscarlo solo encontraron más señales de la decadencia de su dominio. Un puñado de viejos aliados le habían dado la espalda. En su lugar, los nuevos jugadores, aún más crueles, comenzaban a tomar las riendas. La caída de El Lechu no era solo el fin de una era, sino el inicio de un nuevo y sangriento capítulo en la historia de Culiacán. En medio de la creciente violencia, se hablaba de nuevas facciones que se unían a la batalla, algunos más radicales que otros. Los civiles armados, antes considerados simples peones en este juego, ahora se erigían como los verdaderos protagonistas de la guerra por el control. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién realmente estaba en control? Nadie parecía saberlo con certeza. Y con cada nueva confrontación, el destino de Culiacán parecía estar más en manos de la violencia y el caos que de cualquier otra cosa. La ciudad, que alguna vez fue un reflejo del poder de El Lechu, ahora se convertía en un escenario de horror y humillación. Las calles, antes dominadas por él, eran ahora territorio en disputa. La caída del líder de los Guzmán solo había abierto las puertas a un conflicto mucho mayor, uno que traería consecuencias inimaginables para todos los involucrados. Mientras tanto, la figura de El Lechu se desvanecía en la oscuridad de la noche, dejando detrás de sí un rastro de ruinas, traiciones y muerte. El futuro de Culiacán, y de quienes aún luchaban por sobrevivir, ya no estaba claro. Lo único cierto era que, a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. La tarde del 22 de marzo, la cancha deportiva de la colonia El Barrio en Culiacán, un lugar que usualmente servía para el esparcimiento, se convirtió en el escenario de un evento que cambiaría el curso de la violencia en la ciudad. Jesús Alexis, conocido como El Lechu, quien había sembrado el terror en la zona norte de Culiacán y en la Loma de Rodriguera, se encontraba en pleno enfrentamiento con sus adversarios. Lo que en principio parecía ser una reunión tranquila entre aliados se transformó rápidamente en un intercambio de balas que resonó en toda la colonia. Nadie estaba preparado para lo que sucedió después. Las primeras ráfagas fueron como una señal de que el juego había comenzado, y no solo era un enfrentamiento por el control del territorio, era una lucha por la supervivencia. Las balas volaban en todas direcciones, haciendo que la cancha se convirtiera en un campo de batalla improvisado. Vecinos y testigos se agachaban tras los muros, intentando protegerse mientras el caos se desataba a su alrededor. Entre los gritos y el sonido de los disparos, la figura de El Lechu comenzaba a perder su poder. Fue en medio de este infierno cuando, como una condena irónica, su renuncia fue anunciada. El intercambio de balas continuó de manera frenética, mientras los civiles armados rodeaban la cancha. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de una electricidad que hacía que todo pareciera al borde de la explosión. El Lechu, conocido por su frialdad y control,
se encontraba ahora completamente desbordado. No solo había sido despojado de su dominio, sino que ahora su vida estaba en juego. La violencia, que durante años había sido su aliada, lo estaba atrapando y su caída era inminente. En medio de la ráfaga de disparos, se rumoreaba que los rivales de El Lechú no solo buscaban su eliminación, sino humillarlo de la manera más brutal posible. Algunos testigos afirmaron que, entre los intercambios de fuego, se vio a uno de los líderes de los enemigos de El Lechú levantar una bandera blanca. Nadie sabía si era una señal de rendición o si, por el contrario, era una trampa mortal. Las siguientes horas se volvieron aún más caóticas cuando la noticia de su renuncia se propagó como un incendio en toda la ciudad. La situación empeoró cuando El Lechú intentó escapar, abandonando la cancha mientras las balas seguían silbando cerca de su cuerpo. Era evidente que ya no estaba en control de la situación. En los rincones más oscuros de la ciudad, su imagen como líder de los Guzmán comenzaba a desvanecerse, y la pregunta de quién tomaría su lugar se hacía más urgente. Culiacán no era un lugar donde los vacíos de poder se mantuvieran por mucho tiempo, y en ese instante las piezas del tablero se movían rápidamente hacia nuevas confrontaciones. A medida que avanzaba la tarde, las noticias de lo sucedido se esparcieron por los rincones de la ciudad como un torrente imparable. Los enemigos de El Lechú no solo lo querían fuera del juego, buscaban destruir su legado, aplastar su nombre y borrar cualquier rastro de su influencia en la zona. La violencia se intensificaba en cada esquina, y los enfrentamientos se extendían a los barrios más cercanos. Lo que antes era un poder oculto y misterioso, ahora era un caos desbordado, donde la sangre ya no se contaba, y las alianzas cambiaban de un minuto a otro. En los próximos días, la ciudad de Culiacán se sumió en un torbellino de confrontaciones aún más intensas. El Lechú, cuya renuncia había sido una humillación pública, trató de reagruparse con los pocos leales que le quedaban. Sin embargo, la desesperación comenzaba a tomar forma en sus ojos. Los rumores sobre su captura circulaban por la ciudad, pero su paradero seguía siendo un misterio. Algunos decían que había sido capturado en un barrio periférico. Otros afirmaban que había escapado hacia el norte, a las montañas, donde podría encontrar un refugio. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería este el final de El Lechú o solo el principio de una nueva guerra? Mientras tanto, los líderes rivales, aquellos que se habían mantenido en las sombras durante años, empezaban a mostrar su verdadero rostro. Su estrategia era clara: tomar el control, pero no solo a través de la fuerza. Estaban dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para desgastar a sus enemigos y quebrantar su moral. Las humillaciones se sucedían una tras otra, con capturas públicas y exhibiciones de poder. Culiacán se transformaba en un campo de batalla no solo físico, sino psicológico, donde cada movimiento estaba diseñado para sembrar miedo y desconfianza. En los barrios más cercanos, los ciudadanos se vieron atrapados en un torbellino de violencia. Las fuerzas de seguridad intentaron contener la situación, pero cada día parecía más evidente que la guerra por el control de Culiacán había escalado a una nueva fase. Los enfrentamientos no solo ocurrían de noche, sino durante el día, en plena luz, como si la ciudad misma se hubiera convertido en un escenario de horror. Los edificios que una vez fueron símbolos de prosperidad ahora se convirtieron en ruinas, y las calles se llenaban de restos de lo que alguna vez fue una comunidad unida. La figura de El Lechú ya no era la de un líder respetado, era la de un hombre en fuga, un hombre que ya no podía comandar con la misma autoridad. Su renuncia, tan pública y dolorosa, se convirtió en el primer paso hacia su desaparición. Los ecos de sus antiguas decisiones ahora resonaban como una condena que lo seguía a cada paso. En su lugar, nuevos nombres comenzaron a surgir, líderes más despiadados, más dispuestos a arrasar con todo a su paso. La ciudad, marcada por las cicatrices de la guerra, nunca volvería a ser la misma. La lucha por el poder estaba lejos de terminar, y Culiacán, bajo su manto de caos, seguiría siendo un campo de batalla sangriento durante los próximos días, semanas y meses. La tarde del sábado 22 de marzo, el caos había cobrado una nueva dimensión en la ciudad de Culiacán. El enfrentamiento entre los bandos rivales por el control de los barrios más calientes de la ciudad estaba a su punto más álgido. Las calles, antes transitadas por familias y trabajadores, se convirtieron en un escenario de fuego cruzado. El sonido de los disparos llenaba el aire, y entre las explosiones y los gritos, algo tan inesperado como trágico ocurrió. Un hombre, un adulto mayor que había estado observando desde una esquina, ajeno al torbellino de violencia que se desataba ante él,
quedó atrapado en el fuego cruzado. No estaba involucrado, pero como tantas veces ocurre en estas guerras invisibles, los inocentes siempre terminan pagando el precio. Fue un impacto rápido, casi mortal, que lo dejó tendido en el suelo. La sangre se esparció por el asfalto mientras las sombras de los combatientes se deslizaban entre los edificios cercanos. Las balas no discriminan y su presencia en ese momento no fue más que una fatal coincidencia. Con dificultad, el anciano logró arrastrarse hasta un rincón, intentando escapar del alcance de las ráfagas, pero su cuerpo ya no respondía. Un tiro, un solo disparo, le había dejado gravemente herido. La desesperación se apoderó de los testigos. Un par de personas, impulsadas por la necesidad de hacer lo correcto en medio del caos, se arriesgaron a correr hacia él, pero el riesgo de moverse entre el fuego era mucho más grande que el valor de cualquier buena acción. A pesar de todo, lograron arrastrarlo lo suficiente para que una ambulancia llegara en el último momento. El hombre fue rápidamente transportado a un hospital, con la esperanza de que pudiera sobrevivir a la herida que lo había dejado al borde de la muerte. Pero en esa ciudad donde las vidas a menudo valen poco, la pregunta era si realmente el hospital podría hacer algo para salvarlo. Mientras tanto, las horas posteriores se volvieron aún más tensas. Las facciones rivales no daban tregua. Cada rincón de Culiacán se convertía en un campo de batalla. Los sicarios, armados hasta los dientes, patrullaban las calles con la seguridad de que el poder se conquistaba a través de la sangre. Nadie estaba a salvo, y la violencia parecía multiplicarse con cada minuto que pasaba. En los barrios aledaños, rumores de lo sucedido en la cancha deportiva se esparcían rápidamente y la ansiedad crecía a medida que las facciones se reorganizaban, como piezas en un tablero de ajedrez mortal. Todos sabían que, aunque el Lechu había sido humillado públicamente, su caída no significaba el fin del juego. Era solo el principio de algo mucho más oscuro. En el hospital, la atención médica se centraba en la víctima que había caído en el enfrentamiento, el hombre mayor cuyo cuerpo estaba luchando por mantenerse con vida. Los médicos y enfermeras corrían por los pasillos, sin perder tiempo. Aunque sus heridas eran graves, el hombre parecía aferrarse a la vida de una manera que desconcertaba a todos los presentes. En ese lugar, lejos del conflicto, la violencia no se detenía. Los pasillos del hospital se llenaban de más víctimas, algunas de ellas traídas de las calles a punto de morir, otras con historias de terror que las acompañaban. Mientras tanto, el ruido de los enfrentamientos seguía apoderándose de la ciudad. Un sonido incesante, como si el aire mismo estuviera cargado de furia y desesperación. Las sombras de los combatientes continuaban moviéndose entre las calles, buscando la oportunidad perfecta para golpear. Todo indicaba que la tensión había llegado a un punto de no retorno, y el futuro de Culiacán estaba ahora en manos de aquellos que decidieran dónde y cuándo la violencia se detendría. Las autoridades parecían ser meros observadores de la guerra que se libraba en sus calles. La policía, en algunos casos, se encontraba completamente desbordada por la magnitud de los enfrentamientos, incapaz de controlar lo que estaba sucediendo. Las víctimas no solo eran los combatientes, sino también los inocentes atrapados en el fuego cruzado. A medida que las horas pasaban, se hacían más visibles las huellas del daño. Las familias que una vez vivieron sin miedo en sus casas, ahora se refugiaban en sus hogares, temerosas de salir. Los niños ya no jugaban en las calles, y las tiendas estaban cerradas. La vida había sido reemplazada por una atmósfera densa, de supervivencia y cautela. La figura de El Lechu, que había sido una de las más temidas y respetadas en Culiacán, parecía desmoronarse a medida que su poder y control sobre la ciudad se disolvían. Los movimientos de los bandos rivales eran cada vez más organizados y coordinados, como si estuvieran esperando el momento perfecto para tomar la ciudad. Nadie sabía con certeza quién sería el próximo en caer, pero lo que sí era evidente es que el poder se disputaba con una violencia imparable. En medio de esta guerra sin cuartel, las secuelas de la batalla no solo se veían en los cuerpos caídos, sino en las mentes de los sobrevivientes. El miedo, la incertidumbre, el horror. Todo eso quedaba impregnado en las personas que ahora vivían atrapadas en un ciclo de violencia sin fin. Culiacán se había convertido en un campo de batalla donde cada paso podría ser el último. Los movimientos de los dos bandos se intensificaban, mientras cada nuevo conflicto y cada nueva humillación dejaba un rastro más profundo en las calles. A medida que los enfrentamientos continuaban, la pregunta seguía rondando en las mentes de los habitantes. ¿Cuánto más podría resistir la ciudad? ¿Qué tan lejos llegarían los dos bandos para demostrar quién tenía el control real? Nadie sabía con certeza, pero lo que estaba claro es que lo peor aún estaba por venir.
Los rumores de nuevos ataques se extendían por todos los rincones, y la ciudad, marcada por la violencia, no sabía cuándo sería la próxima vez que alguien más se vería atrapado en esta guerra imparable. La escena en la cancha deportiva de la colonia El Barrio ya no era un simple reflejo de una confrontación entre bandas. El aire estaba impregnado de una tensión espesa, como si el mismo espacio estuviera cargado de una energía oscura. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las grietas de las estructuras cercanas, iluminando el desastre dejado por el intercambio de balas. Cuando la noticia de lo sucedido llegó a los oídos de las autoridades, un contingente de la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General del Estado fue desplegado de inmediato. Era evidente que la magnitud de la situación superaba cualquier enfrentamiento local habitual. El sonido de las sirenas cortó la quietud de la mañana, pero no fue suficiente para apagar el eco de los disparos que aún retumbaba en los pasillos de la ciudad. Los agentes llegaron al lugar con cautela, como si el escenario mismo fuera un campo de minas. Sabían que cualquier movimiento en falso podría desatar una nueva ola de violencia. Al llegar a la cancha, la escena que encontraron era tan desoladora como inquietante. El lugar estaba marcado por huellas de sangre, restos de escombros y los ecos de una batalla que parecía haber sido protagonizada por sombras que ya se habían ido. Los agentes caminaron entre los escombros, observando cada rincón. La atmósfera era pesada, con la sensación de que algo aún estaba por ocurrir. Fue entonces cuando encontraron lo que no querían ver: los casquillos de arma larga, esparcidos como testigos silenciosos de la violencia desatada. Se trataba de armas de alto calibre, capaces de perforar hasta la más resistente de las defensas. El lugar estaba saturado de esos rastros. Decenas de casquillos brillaban bajo la luz moribunda del amanecer, cada uno de ellos una evidencia de la magnitud de la pelea que había tenido lugar. La fiscalía, al recibir la noticia de la localización de los casquillos, ordenó que se tomaran muestras y se enviaran para su análisis. Pero más allá de los detalles técnicos, lo que realmente importaba era la pregunta que todos se hacían: ¿quién estaba detrás de todo esto? Los agentes intercambiaron miradas. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. Lo que había sucedido no era un simple ajuste de cuentas, sino una jugada estratégica. Los bandos rivales no solo se estaban peleando por territorio, sino que también estaban moviendo piezas en un tablero que podría cambiar las reglas del juego. Mientras los oficiales examinaban la escena, la ciudad seguía sumida en el caos. A lo lejos, el rugir de las motocicletas y los autos blindados de los grupos armados se escuchaba cada vez más cerca. Los bandos sabían que el poder era efímero, y lo que ayer había sido un líder respetado, hoy podía estar en la lista negra de sus rivales. La caída de El Lechu había alterado el equilibrio. Había quien decía que su renuncia, aunque humillante, solo era un movimiento táctico para dar paso a un ascenso en el mando. Otros, más pesimistas, pensaban que su caída era solo el principio de una ola de destrucción aún mayor. Nadie podía prever cómo se desarrollarían los eventos, pero algo era seguro: este episodio marcaría el inicio de un nuevo capítulo, mucho más violento y destructivo. A medida que los agentes recogían más pruebas, las noticias de la emboscada comenzaron a filtrarse en los círculos de poder. No era solo la policía estatal la que estaba al tanto, sino también las facciones rivales que observaban desde las sombras, aguardando el momento adecuado para dar el siguiente golpe. Los que antes operaban en la clandestinidad ahora se sentían más confiados. Habían visto la debilidad de uno de los grandes, y eso significaba que las alianzas estaban cambiando. Nadie podía confiar en nadie, y las traiciones ya estaban en marcha. La ciudad de Culiacán, con su aire pesado y su creciente incertidumbre, parecía estar al borde de una transformación irreversible. Las calles, que alguna vez fueron testigos de pequeños actos de violencia, ahora presenciaban un desbordamiento de poder, de humillación y de guerra. El nivel de brutalidad había alcanzado nuevos picos, y con cada conflicto las personas se volvían más resistentes, más desesperadas, o tal vez simplemente más acostumbradas a vivir bajo la amenaza constante de la muerte. En los rincones más oscuros de la ciudad, los líderes de los bandos rivales se reunían intercambiando información, pero también trazando estrategias aún más agresivas. Lo que estaba por venir era una tormenta mucho mayor que cualquier otra que Culiacán hubiera presenciado. Los enemigos de ayer se convertían en aliados de hoy, y las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban con rapidez. Nadie era ajeno al horror que se desataba. Las familias, los niños, todos estaban atrapados en esta guerra sin fin. El miedo había dejado de ser un sentimiento abstracto.
Era una presencia palpable, un monstruo que se arrastraba por las calles, esperando devorar a los más débiles. El rumor de que el Lechu había perdido el control en la zona norte de Culiacán y la loma de Rodriguera se esparció rápidamente. No era solo una cuestión de poder, sino de supervivencia. Los más astutos sabían que los nuevos líderes que se alzaran no solo buscarían dominar, sino erradicar cualquier vestigio de oposición. La gente se refugiaba, temerosa, en sus casas, pero la violencia no respetaba muros. Las balas seguían cruzando el aire, los vehículos blindados patrullaban las calles, y el horizonte estaba teñido de la oscuridad de la guerra. Lo que estaba sucediendo no era un simple cambio de mando, era un desafío a todo lo que había existido antes. El juego había cambiado y no quedaba claro quién saldría victorioso. Sin embargo, lo que parecía seguro es que aquellos que tomaran la delantera en este conflicto, aquellos que fueran lo suficientemente despiadados y estratégicos, serían los nuevos amos de Culiacán. La batalla por el control de la ciudad apenas comenzaba, y cada movimiento era más crucial que el anterior.